¿Qué es esto de... ¿Por qué? ¿Por qué un coaching transpersonal? ¿Y qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, no sé si... voy a hablar en abstracto, pero podéis ir viendo si esto os resuena, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si la demanda de nuestro cliente tiene que ver con que la vida, tal y como la está viviendo, la vida tal y como la entiende, es insuficiente? Su demanda tiene que ver con que lo que hace o lo que desempeña en la vida no está de alguna manera conectado con ningún propósito y necesita sentir algo más, algo que tenga que dé sentido a su hacer del día a día, algo que dé sentido a su vida. ¿Qué ocurre cuando lo que tiene que soltar, lo que tiene que perdonar, vamos a llamarlo así, en su proceso, lo que tendría que perdonar, vamos a decirlo así, es algo que es imperdonable? Cuando la solución a su proceso no está en este plano, no se trata de un hacer o de un no hacer convencional. Cuando rechazar algo supone para este cliente hundirse y negarse su posibilidad de crecer. Ocurre en estos casos. La mirada transpersonal es una mirada que contiene una realidad tercera del humano. El humano tiene, para lo transpersonal, tres realidades. Cuando en la mirada convencional el mundo tiene dos realidades. La primera realidad, que todos podemos intuir, es la realidad que podríamos llamar objetiva. Es evidente que los humanos no podemos ver la realidad objetiva porque ni siquiera nuestros sentidos pueden ver el infrarrojo o el ultravioleta. No sabemos qué es la realidad objetiva, pero si nos limitamos al sistema ser humano, todos, como somos todos seres humanos, vemos lo mismo con nuestras capacidades biológicas. Por tanto, eso que vemos por consenso humano podríamos llamarlo realidad objetiva. Y en esa realidad objetiva, pues hay objetos, hay hechos, hay acontecimientos, hay colores, hay sonidos, hay un montón de cosas que son hechos. Esto es objetivo. Ha sonado a 33 decibelios, ha sonado cuando ha golpeado ese cuenco con un palo, ha hecho un ruido, una vibración. Todo esto son hechos. Estoy sentado en una silla, hechos. Luego existe otra realidad subjetiva, que está dentro de nosotros, que es donde existen todos los problemas. Fuera no hay problemas. No tiene sentido hablar de problemas fuera de nosotros. No es un problema que hoy sean las 8 de la mañana y no venga el autobús. Esto no es un problema. Para el autobús, para la carretera, para las 8 de la mañana, no es un problema. Para mí, que lo quiero coger a las 8 porque llego tarde, sí lo es. Es decir, los problemas son realidad subjetiva. Y ahí es donde se desenvuelve el coaching, porque ahí es donde están las creencias, también es donde se desenvuelve el mundo de la terapia, lógicamente, donde están los desafíos, las dificultades, los bloqueos, los juicios, las creencias, etc. Para la mirada del coaching transpersonal también, porque bebe de la fuente de la terapia transpersonal y de filosofías transpersonales, la mirada, lo que nos habla es que hay una tercera realidad, que es la realidad esencial, lo que somos en lo más profundo de nosotros, el yo ampliado más allá del ego, cuando hemos trascendido el ego. Y aquí, al igual que fuera de la realidad subjetiva, vuelve a no haber ningún problema. Daros cuenta de esto. Dentro, en lo más profundo, tampoco hay ningún problema. Está fuera, no hay problemas. Dentro, en lo más profundo, tampoco. En medio están todos. Entonces, el coaching transpersonal, y estoy tratando de ser como muy didáctico, ¿no? Porque no es fácil explicar estos conceptos, lo que fomenta es que el cliente viaje hacia su realidad esencial para tomar la gran perspectiva. No una cierta perspectiva, sino la perspectiva con mayúsculas. Entonces no es lo mismo
decir, me ha ocurrido algo difícil en la vida y como me ha ocurrido, pues debo de sostenerlo porque hubiera sido deseable que no ocurriese, pero ya ha ocurrido y ya que ha ocurrido, a ver qué puedo aprender de ello. Esto sería trabajar la relación entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva. Pero, ¿cómo sería decir, ¿para qué me ha ocurrido? ¿Qué tenía yo que aprender y esto tenía que sucederme? Sin que signifique que estoy contento con que me suceda y estemos hablando de nada. Pero ahí hay una mirada distinta. Ahí estamos relacionando la realidad externa con la realidad subjetiva y con la realidad externa. Este es el viaje. Claro, no es un viaje fácil porque el coach tiene que tener un cierto nivel de conciencia. Si no, no es posible abrir el campo. Pero fijaros, una sesión de coaching es mucho más que unas preguntas. Llevamos muchos años ya cultivando una disciplina como es la del coaching para comprender que estamos hablando de algo más grande que hacer preguntas. Las preguntas no son más que puertas que se abren. Entonces, abrir puertas no es simplemente preguntas para ver si el cliente encuentra una creencia y puede cuestionársela. No, abrir puertas es abrir un campo de posibilidad. Una sesión de coaching consiste en abrir un campo de posibilidad, en no saber las respuestas ni saber dónde vamos y en mantenerlo abierto para que el cliente pueda reunir el coraje de crecer. Esta es una sesión de coaching. Y no nos interesa no nos interesa, entenderme la expresión, pero el objetivo, digámoslo así, no es que el cliente se vaya más sabio en términos de conocimiento. Nos interesa que se vaya habiendo integrado, habiendo cambiado. Y esto necesita elementos emocionales y corporales, no mentales. El cerebro va el último de la fila. Primero va el cuerpo, las emociones y luego el cerebro coloca las cosas en su sitio. Pero si las colocamos directamente es pura teoría, esto no vale. Entonces, una sesión de coaching va tan lejos o abre un campo de tal posibilidad como el nivel de conciencia de su coach. Y esto no es ni bueno ni malo, porque todo sirve, todos los clientes se llevan algo, pero es importante tenerlo en cuenta si estamos hablando de que el cliente viene con una demanda no de la pequeña liga del ego, no de la pequeña liga de los objetivos que quiere conseguir, sino una demanda de la gran liga. Es decir, me dijeron que si yo tenía un trabajo que me gustase, si tenía una pareja con la que me sintiese bien y una buena casa y tuviera hijos y que todo estuviera en su sitio y no tuviéramos problemas económicos, entonces yo ya habría llegado y yo ahora mismo me sentiría bien, me sentiría pleno. Y resulta que esto no es así. Pero no estoy deprimido. No es una cuestión de depresión. Yo no necesito un psiquiatra, ni un terapeuta siquiera. No necesito viajar a qué pasó en mi infancia cuando tenía 3 años. Pero la vida, he hecho lo que me han dicho que tenía que hacer, lo que me habían vendido que tenía que hacer y no me siento pleno. ¿Se entiende esto? ¿Podemos comprender esto? ¿Y entonces qué pasa ahora? ¿Qué hago? ¿A quién voy? ¿Qué pasa si la existencia tal y como está vendida no me convence? Porque todos los humanos tenemos dos necesidades fundamentales, que es ser felices y no sufrir. Es una necesidad básica, porque tenemos un imperativo biológico, que es sobrevivir. Y porque nacemos con el miedo inoculado, porque es la emoción primaria del humano, porque es la emoción de la supervivencia. Entonces buscamos constantemente seguridad emocional y seguridad, vamos a llamarla biológica, de subsistencia, las dos. Y queremos ser felices y no sufrir, es decir, no pasar ninguna inseguridad biológica y ninguna inseguridad emocional. Pero
resulta que no es suficiente. No tengo inseguridad emocional, no tengo inseguridad biológica y sigue sin ser suficiente porque ser feliz parece algo más. ¿Qué es ser feliz? Luego dejaré un espacio para preguntas, ¿vale? O sea que si tenéis alguna pregunta ahora podéis apuntaros, ¿vale? Eh, pero ¿qué es ser feliz? Si os fijáis, ser feliz es tener todo lo que quiero. Hay montones de personas que tienen todo lo que quieren y no son felices. Ser feliz es... ¿Qué es? Porque además los humanos somos inconsistentes. Fijaros que yo a veces en broma lo digo con mis alumnos en clase, ¿no? ¿Cómo sería una relación ideal de pareja, ¿no? Iría uno a su pareja y le diría, hoy quiero que me escuches porque necesito que me escuches. Bueno, no me digas, no me lleves la contraria, estoy ventilando, necesito que me escuches y me des la razón porque estoy hoy en un momento demagógico, no necesito que me apoyes. Ahora me vendría bien que me dieras una alternativa, dame una alternativa, dámela, no me quites tanto espacio, déjame aire, apóyame, pero oye, déjame un poquito que, apóyame más, menos, ahí, ahora ya no es ahí. Ahora no sé muy bien dónde es, pero es que no me estás valiendo. Es que somos así, somos inconsistentes, porque este es un mundo inconsistente. ¿Daos cuenta? Es un mundo, además, impermanente, todo está en constante cambio, las cosas no son sólidas. Y cuando queremos ser felices, cogemos una felicidad inconsistente, con lo cual, si la tengo miedo de perderla. Dios mío, Dios mío. Y si no la tengo, lo que estoy sufriendo, pues no la tengo. Identifico felicidad con darme placer esa felicidad hedónica, o identifico felicidad con conseguir logros. Una vez que los consigo, resulta que el camino era casi la más importante que conseguir el logro. O identifico felicidad con algo y cuando lo tengo miedo de perderlo. Por tanto, ser feliz no parece ser nada de eso. Pues daros cuenta que ser feliz es una petición consistente, es una sensación de plenitud. Quiero sentirme pleno y además quiero sentirme pleno de manera permanente. Esto es ser feliz. Pero, claro, es una petición consistente en un mundo inconsistente, donde hasta yo soy inconsistente. Entonces, de alguna manera, podemos plantearnos, siguiendo una lógica, que estamos abocados al sufrimiento. Estamos pidiendo una necesidad consistente en un mundo inconsistente. Entonces, si me viene un cliente con esta necesidad, ¿dónde voy yo con qué te lo impide? Esta famosa pregunta que todos hemos hecho la torta de veces como coaches. ¿Dónde voy yo con qué te lo impide? Pues sí, él me empezará a decir cosas, pero es que no sabe tampoco, está perdido. Es un ser inconsistente pidiendo algo consistente. No sabe cómo ir hacia la consistencia. No, fijaros, esto es importante. Cuando nos colocamos en ese lugar puro del coach, que yo apoyo 100%, que es no decirle a la persona lo que tiene que hacer, sino permitir que crezca y que incluso se encuentre con el vacío y de ahí saque algo. No es cierto que no estemos haciendo intervención, es imposible no hacer intervención. Lo que ocurre es que estamos trabajando en un entorno en donde el cliente tiene todos los datos. Entonces yo no tengo que decirle al cliente, si él me dice quiero conseguir algo y no estoy pudiendo conseguirlo, yo no tengo que explicarle el arquetipo de si tú quieres conseguir algo y no puedes conseguirlo, es porque en medio hay algo que te lo impide. No tengo que explicárselo, le digo que te lo impide y no estoy haciendo una manipulación porque tenemos los dos los datos. ¿Se entiende esto que quiero decir? Y trabajamos con datos que él tiene. Pero, por ejemplo, cuando nos vamos al coaching somático, que es el coaching corporal que también hacemos en nuestra escuela, el cliente ya no tiene todos los datos. El cliente no sabe cómo trabajar la confianza en el cuerpo, no lo sabe. Y existe una manera que no es mental. Entonces, ya no tiene las distinciones, ya no le puedo hacer, yo no puedo tener una sesión de 600 años, igual seguimos allí. Entonces hay una parte, y tampoco puedo decir, me voy a un lugar tan puro de coaching que no le puedo dar ni un solo dato, no puedo ni siquiera decirle cómo se consigue la confianza en el cuerpo. Porque si hago eso, entonces me voy a un lugar donde pequeños puntos
así dados en el momento oportuno, hacen al cliente avanzar. Pero en lugar de eso tendría que decirle, mire, usted se tiene que ir a un sitio de corporalidad donde le cuentan esto y luego viene de vez en cuando a volverme a verme a mí. Lo cual es un absurdo. Porque eso es porque nosotros no tenemos que caer en lo técnico, tenemos que estar al servicio de que las personas crezcan. Esta es nuestra función. Más allá de si pregunté una pregunta cerrada o una pregunta abierta. Entonces, en el coaching transpersonal pasa lo mismo. Hay un lugar consistente en este universo, encarnado, pero si no se lo contamos a la gente, no lo van a poder encontrar. Pero existe un lugar consistente, absolutamente consistente, pero hay que encontrarlo. Existe un lugar donde no se sufre. Existe un lugar donde la felicidad es plena. Cuidado, conocerlo y conseguir habitarlo son cosas muy distintas. Pero ese lugar se llama aquí y ahora. El permanente presente, aquí y ahora. Y el asentir a la vida tal y como es en cada instante. No digo aceptar, no digo resignarse, no digo ni siquiera tomar, asentir. Es decir, estar completamente de acuerdo, tomar las cosas desde un sí. Fijaros, el gran maestro del budismo Zen, Thich Nhat Hanh, que supongo que conoceréis algunos, dijo un koan. Un koan son estas frases que se dicen a los aprendices que se quedan las pobres semanas dándole vueltas para ver si consiguen enterarse de lo que el maestro ha tratado de decirles, para ver si ahí aprenden. Tiene un koan maravilloso, que para mí es uno de los grandes en mi viaje con la meditación y con el Zen. Es una de las frases bueno, que han contribuido a cambiar mi vida, que dice, a ver si soy capaz de recordarlo bien, las palabras no van a ser exactas, para perdonarme, dice algo así como, no es el hecho de que se marchiten las margaritas lo que nos pone tristes. Repito, no es el hecho de que se marchiten las margaritas, de que las margaritas se marchiten, lo que nos pone tristes, sino la posibilidad de que no lo haga. Fijaros en esto. Es decir, el sufrimiento humano nos lo hemos inventado los humanos. Porque nunca existió un mundo en donde las margaritas no se marchitan. Nunca. Ni un mundo donde los padres no envejecen y se mueren, o un mundo donde nosotros tampoco nos morimos. Nunca existió. No existe ese mundo, no hay una referencia. Sin embargo, queremos que las cosas sean permanentes. Entonces, lo que nos pone tristes de que las margaritas se marchiten, perder a nuestros seres queridos o de que ocurran cosas en esta vida, lo que nos pone tristes es la posibilidad de que eso no ocurra. Pero eso no existe. Entonces, ¿qué sería la felicidad? La felicidad sería relacionarse con todo lo que nos sucede de manera, con una aceptación, con un sí. ¿Esto será cómodo? No. ¿Será agradable? No. Pero cómodo y agradable no tiene por qué ser sinónimo de feliz. Cómodo y feliz son cosas distintas. Será despierto, será consciente y será sólido y será pleno. Entonces, esto es importante darnos cuenta. Y ahí nuestro cliente, iniciando un viaje, puede empezar a viajar al único sitio donde va a encontrar las respuestas, que es dentro de sí mismo, en su esencia, en su profundo interior. Y ahí podrá perdonar lo imperdonable. Por ejemplo, podrá volver a meter en su corazón, de manera real, a un padre que a lo mejor, borracho, lo pegaba sistemáticamente. Y aunque no estamos haciendo terapia ni volviendo al pasado, le tiene temeroso de intervenir en las reuniones, incapaz de decir que no, incapaz de sostener su posición, lo que sea. Y ha decidido rechazar a su padre, ha decidido no volver a tener relación con él y dice estar mejor. Entonces, con un coaching tradicional, ¿yo qué tengo que hacer con eso? Si dice que está mejor rechazando al padre, pues oye, pues claro, si alguien te molesta o te cae mal o te ha hecho daño, pues lo mandas, entiéndeme la expresión, lo mandas por ahí a pastar, ¿no?
Pero en el mundo esencial sabemos que si hace eso se queda sin raíz, se desconecta de la esencia de la vida y que tiene que aprender a distinguir entre el vínculo y la relación. Y puede no volver a tener nunca relación con su padre, pero el vínculo tiene que estar a salvo, porque si no, conservará una exclusión dentro de su corazón y nada puede ser excluido. Gastará una gran energía en mantener a su padre en el calabozo dentro de su mente. Energía que le impide después ser libre al actuar en las reuniones, aquello que, los síntomas, vamos a llamarlo así, de su demanda cuando ha venido a ver. Porque no tiene el 100% de su energía disponible para afrontar las dificultades de la vida, porque hay un porcentaje de su energía gastada en sostener a su padre oculto, atrapado en el sótano. Es como si tuviéramos un ejército de soldados, perdóname el ejemplo, y ese ejército de soldados, pues hoy fuéramos dejando soldados guardando nuestras heridas, nuestras historias. Y entonces, claro, cuando llega un nuevo desafío delante, pues, pues no tengo recursos para afrontarlo. No puedo. Porque cambiar la creencia a veces es, cambiar la creencia, eso ha pasado a todos, me imagino, ¿no? Vuestro cliente cambia la creencia y ¡pum! Solucionado. Es cierto, hay veces en que es como un pensamiento que tiene como atrapado, ¿no? Pero otras veces lo que tiene que cambiar es la reacción emocional. Y ya no es tan sencillo. La emoción, aunque sabe que está equivocado el juicio, aunque lo haya visto en la sesión, sigue cediendo, sigue atrapando. Y entonces hacemos un plan de acción diferente y reducimos la acción. Decimos, en vez de un paso tan grande, mejor un paso más pequeño. Pero ¿no nos ha pasado que el cliente sigue atrapado en una emoción? Entonces, ¿qué decimos? ¿Grita terapia? Bueno, yo no pretendo, yo también soy terapeuta, no tengo nada en contra de la terapia, porque yo también la hago, pero no todo el mundo debería estar 5, 6, 7 años yendo a alguien a escuchar sus temas para solucionar su vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la emoción no me la puedo quitar de encima? ¿Por qué me atrapa? Porque no tengo todos mis recursos. Tengo los soldados guardando ahí en el sótano las cosas. Porque los humanos, como no queremos sufrir, en lugar de irnos a la esencia y tomar la aceptación, nos vamos al lugar de la defensa. Y entonces nos disociamos o establecemos mecanismos de defensa o lo que llamamos estados compensatorios. De hecho, ¿cuál fue uno de los grandes dramas de la pandemia? Además, evidentemente, de todas las pérdidas humanas que tuvimos, que quien más, quien menos ha tenido familiares, yo, tengo familiares que murieron, supongo que la mayor parte, mucha gente también, que es una de las cosas que pasó en la pandemia, que nos retiraron los estados compensatorios. Es decir, seguíamos trabajando, o al menos muchos de nosotros seguíamos trabajando, incluso más, pero no teníamos el encuentro con los amigos, no podíamos salir, es decir, el estado compensatorio se retiró. Nos quedamos más desnudos ante lo que nos hace daño. Porque la gente ve series de Netflix o come lo que no debería. Son todos estados compensatorios, todo el rato. Porque la vida es cuesta arriba y no sabemos recorrerla si no buscamos defensa, si no buscamos una cosa que nos equilibre. El recreo, ¿eh? O lo que llaman esa palabra horrible que se llama entretenimiento. Es una palabra espantosa. Yo no quiero ser entretenido. ¿Te dais cuenta de esto? Yo no, es como distraerles, es como si fuéramos, estoy distraído, ¿no? A veces decimos las cosas, ¿no? Te has ido a hacer un viaje, ¿qué tal el viaje? Se me pasó enseguida, ni me enteré. Yo no quiero no enterarme. No quiero no enterarme ni de un minuto de mi vida, quiero enterarme de todo. Entonces, este es el viaje, este es el desafío. ¿Cómo hacemos que las personas puedan afrontar el gran desafío, que es llenar ese cuenco que todos tenemos dentro, que está vacío? Y que de vez en cuando tenemos un acontecimiento que lo llena, somos padres
nuestro hijo hace algo se gradúa y vamos allí a la fiesta y estamos como muy orgullosos, o alguien nos dice algo emocional, o nos enamoramos, y en ese momento hay como, porque todos en el fondo somos humanos y todos queremos ser elegidos, ser escogidos, que alguien nos diga te amo y poder decir te amo, porque tenemos una enorme necesidad de amar, no solamente de que nos amen. Y esto nos llena, nos deja en un lugar pleno, pero al cabo de unos, no sé si instantes, al cabo de unos minutos, unas horas, al día siguiente, otra vez el cuenco vacío. Entonces, esto es parte del viaje a la esencia. Cómo relacionarme con la realidad de manera plena. Y para esto tengo que hacer todo un recorrido. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se está entendiendo lo que quiero contar? Ok, vamos así, bien, así o así. A ver, que yo vea. Bien. Ok. Entonces, ¿cómo se hace esto? Porque claro, de alguna manera, eh, la dificultad es que nos manejamos con el mundo, como no queremos sufrir, nos manejamos en base a expectativas todo el rato. Porque el sufrimiento es la diferencia entre lo que sucede y lo que yo quiero que suceda. Esto es básicamente el ejemplo del sufrimiento. Pero yo, ¿por qué tendría que querer que sucediese nada? Porque tengo expectativas, porque lo que necesito es que lo que suceda me, me acerque a no sufrir. Es decir, me aleje del sufrimiento y me acerque a no sufrir. Entonces voy como con un bisturí, como esos juegos que hacíamos con las tijeras, ¿no? En los papeles, íbamos así cortando para que quede lo que yo quiero que sea la vida. Porque quiero la seguridad, no quiero nada de incertidumbre. Entonces voy como tratando de domesticar a la vida. Y claro, esto la vida, claro, evidentemente, me confronta, me arrasa y yo no tengo recursos para defenderme de él. Porque estoy en defensa, estoy en disociación, en lo que decían lo que se dice en las tradiciones contemplativas en el budismo. El budismo dice que existe el infierno, que es verdad que existe, que está aquí en la tierra y que es el olvido de sí. Cuando nos olvidamos de nosotros, es cuando estamos en el infierno, cuando estamos en el piloto automático. Y daros cuenta que hacer muchas cosas y tener la agenda muy ocupada no es estar bien, es estar entretenido. Y como no da tiempo a estar mal, parece que es estar bien, pero no es lo mismo. Es estar entretenido, es muy diferente. Entonces, ¿cómo hacemos este trabajo? Bueno, hay un itinerario. Evidentemente, el cliente viene con una demanda, pero a diferencia del coaching, que cuando yo hago coaching tradicional estamos en el espacio abierto de las preguntas, aquí seguimos usando preguntas y seguimos usando espacio abierto, pero hay un itinerario, hay un camino que sabemos que es el camino que hay que recorrer. El primer camino, como estamos en el olvido de sí, es recuperar el yo. Es un camino que yo llamo al encuentro del ser. Salimos al encuentro del ser, acompañando a nuestro cliente a su ritmo, con las herramientas del coaching, con las técnicas del coaching, con las preguntas, con sillas vacías, posiciones perceptuales, el diálogo interno de los yoes de los Stone, todas las herramientas que me imagino que muchos conoceréis, pero estamos hablando de recuperar el yo. Y el yo se recupera viajando hacia adentro, creencias, juicios nucleares, necesidades, etcétera, y también viendo cuál es mi yo relacional, es decir, cuáles son los espejos que a mi alrededor me devuelven quién soy yo. Y esos son los conflictos de las relaciones con los demás, cómo me relaciono con la vida, con la muerte, con la existencia, con mi vecino, con... Todo eso son espejos. Porque fijaros, los humanos, perdonadme, este es un concepto un poquito peculiar el que voy a contar ahora, espero explicarlo bien. Los humanos somos un ser estanco. Nosotros no podemos hablar ni ver nada más que a nosotros mismos. Para que yo me pueda relacionar con Nelson, que lo estoy viendo ahí, ¿vale? Yo tengo que encontrar a Nelson dentro de mí.
No me puedo relacionar con el Nelson de fuera. Tengo que encontrarle dentro. Entonces, conocer a Nelson de verdad, abriéndome al encuentro, es descubrirme más a mí. Este es el gran viaje, porque dentro de nosotros está todo. En la medida en que yo voy interactuando con el exterior me está devolviendo quién soy. Si Nelson me cae mal, pobrecillo, perdóname Nelson, eh, si me cae mal, yo no tengo nada que ver, no, no me puede caer mal Nelson, no puede caerme mal. Yo tengo un problema con lo que significa para mí Nelson. Solamente puedo tener un problema conmigo mismo. Un conflicto con alguien es un conflicto con una parte de mí mismo. Por eso tengo el poder de solucionarlo, habitar el aquí y ahora y ser feliz de manera consistente. Si Nelson pudiera realmente perjudicarme, entonces yo no podría ser feliz porque vendría Nelson y me lo estropearía. Pero como solamente me lo puedo estropear yo a mí mismo, es como si yo ahora, mm, yo puedo entenderme, yo puedo insultar a alguien, ¿vale? Pero no puedo conseguir que esa persona se sienta insultada, es imposible. Esto yo no lo puedo hacer. Eso tiene que hacerlo ella. Si yo la insulto y ella no se siente insultada, pues es que no ha cambiado nada. Es como cuando un niño pequeño se insulta, vais por la calle y el niño enano de 5 años dice, pues dice, yo qué sé, ¿no? ¡Idiota! Y miráis como diciendo, ¿qué le pasa a este niño? Y seguís andando, o sea, no sentís nada, porque no os habéis sentido insultados. En cambio, os cruzáis con un adulto, te miras y te dice, idiota, y te quedas como, ¿y este? Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué me dice esto? ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, porque tiene más poder, pero se lo hemos dado nosotros. Entonces, este es el viaje hacia el yo. Pero no solamente en la parte consciente. En lo transpersonal, vamos a todo el yo, también a la parte inconsciente. Entonces, esta persona podrá recuperar sus partes del yo a través de los sueños, a través de la hipnosis ericksoniana, a través del coaching somático, a través del cuerpo. El cuerpo trabaja, conocéis, el nervio vago, la teoría polivagal, la bioenergética, y también a través de estados no ordinarios de conciencia. Desde un lugar legal sería usando la respiración holotrópica o la respiración holoscópica. Y esto amplía la mente y lo que no tiene los opuestos que son blanco y negro a la vez, resulta que cuando nos abrimos al inconsciente son posibles. Y la solución a lo insolucionable también. Y entra como una certeza. Y la persona cambia. Por ejemplo, si nos vamos al mundo terapéutico, para poner un ejemplo, se está usando mucho de los estados alterados de conciencia, eso se está usando mucho en personas que tienen adicciones. Porque en los sitios de tratamiento de las adicciones, me estoy yendo un momento a un mundo terapéutico, ¿vale? Pero para que entendáis la potencia de la herramienta, no en todos los casos, pero en muchos casos, cuando se lleva a alguien a un retiro, a una residencia así para quitarse algún tipo de adicción, lo que está trabajando es el aspecto corporal de la adicción. Pero luego queda la semilla que llevó a esa persona a entrar en la adicción. Y esa semilla, con los estados alterados de conciencia, se están encontrando soluciones. Se está ocurriendo sobre todo en Estados Unidos. Una vez que la persona ya ha recuperado su yo, ahora vamos más allá. Pero antes hay algo que impide a los humanos recuperar todo su yo y que tenemos que trabajar en el coaching transpersonal, que lo hablaré en la próxima conferencia, pero lo quiero avanzar un poco ahora. Y es, no podemos cambiar lo que no sabemos que existe. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a mirar quién soy, tal y como, bueno, más que quién soy, cómo me comporto, tal y cómo me comporto, tal y cómo lo hago. Y este cómo me comporto eh, necesita que desarrollemos una mirada interna que, cogiendo perspectiva, pueda verme cómo me comporto. Un testigo.
Ya tenemos uno, todos los humanos, pero ese testigo no nos interesa, que es el juez. Ya tenemos un testigo dentro que nos juzga y nos machaca constantemente. Esto no nos sirve de mucho. Con ese no hay manera de crecer. Es más, todo lo contrario. Nos justificamos, nos convencemos de que hemos hecho las cosas bien. Resulta que me porté mal con un compañero de trabajo y yo digo, bueno, pero no es exactamente así. Y lo justifico porque quiero ser un protagonista decoroso de mi vida y mirarme en el espejo. Pero todo esto lo hago porque si no, voy a sentirme muy mal y muy culpable porque va a venir el juez y me va a machacar. Entonces es mejor salvarse. Así no hay manera de crecer. Entonces necesito no salvarme. Pero claro, si no me salvo, el juez me machaca. Entonces, ¿qué necesito? Ir más profundo y conectar con alguien que hay dentro de mí, una mirada mucho más cerca de la esencia, que es la conciencia testigo. Y la conciencia testigo no me juzga, es neutra, ve lo que hay y lo nombro, ya sea bonito o feo. Dice una frase del budismo contemplativo, dice, en caso de duda, quédate con el auténtico testigo. Sería este. No, 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 no te enredes, no justifiques. Vete al auténtico testigo. Esto es lo que pasa. De esta forma. Y no hay que juzgar, porque si yo me voy profundamente adentro, lo que encuentro, que no significa que sea una laxa justificación, pero encuentro comprensión, porque en lo más profundo, todos los humanos queremos ser felices y no sufrir. Nadie quiere hacer daño a nadie, pero nos enredamos mucho y para ser feliz y no sufrir, a veces creemos que es necesario hacer daño a alguien o nos empeñamos en hacer daño a alguien. Pero si entenderme, si pudiera venir Dios, ¿no? Y tocarnos así en el tercer ojo y decir y hacernos comprender qué tenemos que hacer para ser felices y no sufrir, lo haríamos inmediatamente todos, todo el planeta, porque es lo que queremos. Pero nos enredamos mucho con cómo se hace eso. Porque estamos en la defensa, estamos tratando de no sufrir. Y no se trata de no sufrir, se trata de ser feliz, pero no de no sufrir, porque no sufrir es una locura. O no sentir dolor es una locura, no sufrir no es algo que añadimos nosotros. Pero que no haya dolor, ¿cómo no va a haber dolor? ¿Os imagináis que os hacen responsables de ser en Madrid? Por muchos estáis fuera de Madrid, pero yo estoy en Madrid. En Madrid hay un parque muy grande que se llama El Retiro. Un parque muy grande. Imaginaos que os hacen responsables del parque. Sois el nuevo director o directora del Retiro. Y os dicen, por cierto, si una persona que entre en el Retiro tiene un accidente porque le cae una rama de un árbol encima o cualquier otro accidente, directamente, si fuera hasta una locura, ¿no? Que me invento, directamente serías llevado a la cárcel y probablemente te condenaríamos a muerte. Pero cogemos el trabajo. No vamos a evitar que esto pase. Porque ¿qué tengo? Dice, no, no, puedes conseguirlo. Lo siguiente sería el presupuesto infinito, ¿no? Sería un horror de parque, porque si sería entrar en el parque y habría como 1 millón de trabajadores todo el rato sistemáticamente asegurándose de que todo está en su sitio. No, esto no es la vida es igual me cae una rama de un árbol encima. Es así, esto es la vida. Porque si no, no pasaríamos por un parque, estaríamos paseando por un sitio donde montones de operarios con trajes que se les viesen muy bien estarían todo el rato y a su vez otros asegurándose de que esos a su vez no tienen un accidente. O sea, una cosa absurda. ¿Os dais cuenta de esto? Por lo tanto, hay que reunir el coraje de vivir. Y como coaches, nuestro trabajo es que el cliente pueda reunir el coraje de vivir. Este es nuestro trabajo. Y eso se hace si se siente seguro con nosotros. Por tanto, llevarle hacia la conciencia testigo significa llevarle hacia una mirada compasiva, que es lo que trataré el próximo día. La autocompasión, la compasión como la emoción del crecimiento de los humanos, para sentirnos seguros emocionalmente, si no, no hay manera de crecer. Necesitamos desarrollar un testigo interno, porque el testigo interno es nuestra capacidad de crecer. Yo no puedo crecer sobre lo que no veo.
Entonces, el nivel de testigo interior que yo haya desarrollado representa mi capacidad de crecimiento en ese momento. Afortunadamente lo puedo seguir desarrollando, lo puedo seguir haciendo crecer. Pero el que tenga en ese momento, ese es mi límite. Por tanto, enseñar al cliente a conectar con esa fuente y a aumentarla y enseñarle a cultivar, fijaos, a cultivar la conciencia testigo y a cultivar la compasión, es enseñarle los dos pilares del crecimiento humano y del camino hacia lo transpersonal o hacia lo sentiente. Los dos pilares. Y para eso necesitamos la contemplación y necesitamos la silenciación. Porque si no me callo, no voy a escuchar, no voy a ver nada. Necesito callarme ya de una vez, dejar de hacer cosas. Y ahí habrá una oportunidad. Y para eso tenemos que usar la única competencia que tenemos los humanos, que solamente tenemos una. Fijaros, no tenemos nada más que una. Muy poderosa. Pero tenemos una que se llama la atención. Donde no ponemos la atención, para nosotros el mundo no existe. Solamente existe donde ponemos la atención, es nuestra competencia. Entonces, cultivar el sostener la atención es cultivar la conciencia testigo y cultivar esa atención desde un lugar compasivo es cultivar la compasión. Y desde ahí poder crear un espacio seguro para que yo me reúna el coraje de atreverme a afrontar el desafío de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Nos lanzaron aquí sin libro de instrucciones. Esto es lo que hay. Y la vida nos confronta y el futuro nos desafía. Nos desafía porque, en el fondo, el pasado se disfraza de futuro y nos amenaza. Y bueno, en este camino de la formación de coaches transpersonales, nosotros obviamente introducimos la herramienta de la meditación, porque es la herramienta del cultivo de la compasión con la meditación meta, la herramienta del cultivo de la atención con la meditación samatha, que se llama, que es la atención a la respiración, la atención al momento presente, y el cultivo de la contemplación o de la conciencia testigo con la meditación vipassana o la observación de todos los procesos. Estas tres meditaciones, estos tres caminos de meditación, son las tres grandes herramientas para que la persona vaya en esta dirección. Mientras va peleando con su recuperación del yo, sus dificultades, etc. Porque, fijaos, no estamos hablando de evangelizar, no estamos hablando de responder preguntas que no nos hagan. Es decir, si llega alguien que no hace esta demanda, pues tranquilamente usamos el coaching de toda la vida. Claro, esto para nuestro nivel de conciencia sigue siendo el que es, con lo cual probablemente el campo que abramos se abrirá. Y si la demanda tiene un componente transpersonal inconsciente, aflorará. Pero no porque yo empuje nada. No hay que empujar el río. Esto, sí, dicho de una manera un poco torpe, es una falta de ética, esto de empujar el río, falta de decoro. Nosotros no estamos aquí para evangelizar a nadie, porque eso significa que nos pondríamos por encima. Yo no estoy aquí para explicar el auténtico coaching y hay que despertar y todos los demás coaches están dormidos. No estoy diciendo. Estamos cada uno donde estamos y todos los sitios son el mejor sitio.